space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love it till forever, forever. Ride it, baby. When you need someone to cover you, the weather. Now I won't come back, you know my answer, my answer. Now I won't come back, you know my answer, my answer. Now I won't come back, you know my answer, my answer. Now I won't come back, you know my answer, my answer. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carol y este es mi canal Carol Home. Y hoy empiezo el día con un buen desayuno, una tostada de avena. Ya sabéis que este año me he propuesto cuidarme, así que qué mejor que la avena, ya que es uno de los alimentos más completos y una fuente natural de energía. Además de proporcionar una sensación de saciedad, lo que me ayudará a controlar el hambre durante toda la mañana. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Y lo primero que hago después de desayunar es ventilar la casa. Ya sabemos que hace frío, pero es algo muy importante. Además, con solo 10 o 20 minutos será suficiente para asegurarnos de que salgan partículas que pueden ser dañinas, como el polvo, los ácaros o incluso hasta los virus. Y hoy en mi casa toca cambio de sábanas. Como ya os he dicho muchas veces, yo esta tarea la hago el día antes de la limpieza general. Bueno, pues porque esto me ahorra tiempo el día de la limpieza, ya que el día de la limpieza me levanto y voy directa al lío. Si me pongo también a cambiar las sábanas y a poner la lavadora, es una hora que pierdo. Las sábanas es algo que cambio todas las semanas. Me gusta dormir con esa sensación y el olor a sábanas frescas y limpias, además de reducir significativamente la cantidad de ácaros y alérgenos en la cama. Voy a poner un programa a 40 grados, pero bueno, antes se me ha acabado el suavizante y ya sabéis que me gusta la mezcla que yo hago. La verdad es que me encanta. Para el suavizante siempre utilizo la misma mezcla. Y bueno, pues por si alguna le interesa, os voy a dejar las cantidades en la cajita de la descripción. Can you let me down? Please don't let me down. Por lo demás utilizo el jabón de Marsella y me gusta ponerle también, siempre lo pongo a la ropa clara o a la ropa blanca, 3 cucharadas de percarbonato, que lo que van a hacer me van a ayudar a blanquear la sábana. Please don't let me down. Y ahora voy a arreglar el gran enemigo del orden, las fundas, ya que además de esconder nuestro maravilloso sofá, simplemente con que se siente alguien se cae y se desarregla fácilmente, dando ese aspecto de desorden que yo personalmente odio, pero bueno, tenemos que pensar que por otro lado lo protege pues de rasguños y de alguna mancha difícil o directamente imborrable. Así que esto nos hace valorar si nos merece la pena poner fundas dependiendo de las necesidades que cada uno considere en su hogar. Yo en mi casa considero que son extremadamente necesarias, pues porque ya sabéis que somos 5 y también está Kira, que aunque ella no suelta nada de pelo, bueno, pues a veces le da por rascar las fundas y así, bueno, pues con la funda puesta evito que me rasque el sofá.
y aún no sabía qué hacer de comida hoy y bueno, de repente se me ha ocurrido hacer un guiso de pescado. Tengo lo que son colas de merluza, las voy a sacar para que dé tiempo a que se descongelen y bueno, pues no sé si os pasa, pero planificar la comida de todos los días a veces puede resultar un quebradero de cabeza. Yo por lo menos, para mí es así. Y bueno, pues ya que me he puesto en la cocina, ya hemos comprado el primer melón de la temporada y lleva como unos 4 días metido en el armario. Lo cierto es que si no lo preparo y lo troceo para que se lo coman, en mi casa nadie lo abre. Así que en un momentito lo troceo y lo guardo en la nevera. La verdad que os puedo decir que está buenísimo, lo compré de Lidl y ha salido de verdad para ser el primero espectacular. Y bueno, pues lo que os decía sobre planificar las comidas, bueno, es quizás la tarea más importante del hogar. Pero bueno, no, la verdad que no es una tarea fácil, porque aunque tú lo hagas con todo el cariño, siempre puede haber alguna queja. Pues esto no me gusta, y más teniendo niños en casa. Que bueno, aunque mis hijos son adolescentes, aún tengo ese problema. Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar porque yo he sido súper mal comiente. Y como siempre hago, después de utilizar la tabla, le echo un poquito de desinfectante y ya la dejo preparada para el siguiente uso. Y una vez se ha parado la lavadora, voy a meter las sábanas en la secadora. Tengo por costumbre lavar, secar y volver a poner. Me gusta el olor que dejan las sábanas recién sacadas de la secadora. Así que bueno, pues por otro lado me ahorro también el tener que plegarlas. Y bueno, pues la tarea que tenía preparada para hoy era limpiar las juntas de los azulejos, porque aquí donde está la ducha se hacen como marrones y da sensación de suciedad. Así que de la forma más fácil y rápida es con la vaporeta. La verdad que para mí esto de la vaporeta es como un juguete. Me gusta utilizarla de vez en cuando y la verdad que como no tienes que hacer ningún esfuerzo y queda todo impecable. Así que si tenéis una máquina de estas y como muchas me decís que no la utilizáis porque no sabéis cómo utilizarla, yo os recomiendo que os pongáis con ella porque de verdad que lo deja todo súper limpio. Y además es que no tenéis que hacer ni el mínimo esfuerzo. De verdad que os digo que esto de las juntas de los azulejos simplemente con una pasada quedan súper blancas. Si tuviera que estar con un cepillito o con productos agresivos dándole, de verdad os digo que no lo haría. Sobre todo para zonas donde se acumula, por ejemplo, en la ducha suciedad, zonas donde no llegas con la bayeta. También si la ducha se os hace un poquito de moho, ya que además de limpiar, elimina el 99,9% de las bacterias y los gérmenes. Así que yo recomiendo tener un aparatito de estos al 200%. Y bueno, ya veis que en una casa nunca se para. A veces piensan que es solo la limpieza semanal, pero hay muchas pequeñas tareas que a simple vista no se ven, pero que están ahí. Yo cuando trabajaba fuera de casa me organizaba como podía. La verdad que trabajar dentro y fuera de casa es todo un mérito, pero bueno, ahora que estoy en casa intento organizarme de otra forma. Me reparto mi limpieza semanal en 2 días. Y los 3 días siguientes, aparte de hacer pues lo que solemos hacer a diario,
hago alguna tarea extra. O bien como hoy saco la vaporeta y limpio los azulejos, o por ejemplo limpio la campana de la cocina, o limpio las paredes, bueno, depende. Así la verdad que me estoy organizando bien, lo llevo todo con más calma y bueno, sábados y domingos es para disfrutar y para estar con la familia. Y bueno, pues me enrollo mucho hablando, ya veis que me he puesto también con la vaporeta en el váter. Ya que estoy con la vaporeta afuera, voy a aprovechar y limpiar lo que pueda con ella. La verdad que el váter, el lavabo queda súper brillante y si tenéis la oportunidad de probarlo con los espejos o incluso con los cristales de las mamparas, de verdad que no hay nada que los deje mejor. Y os enseño cómo han quedado las juntas de los azulejos súper blancas. Y como ya se estaba haciendo tarde, voy a preparar la comida. Ya sabéis que hoy voy a hacer un guiso de merluza. Yo lo hago muy fácil, simplemente sofrío una cebolla, luego le rasco 2 tomates y una vez está todo sofrito, añado una bolsa de caldo de preparado de marisco, y simplemente lo rehogo todo un poquito. Voy a limpiar las colas de merluza. Normalmente suelo poner la merluza sin espinas y sin piel, pero bueno, en esta ocasión he querido probar con estas, pero ya os digo que prefiero la comodidad de no tener espinas ni piel. Una vez está todo rehogado, le he echado un poquito de pimentón de la Vera y ya seguidamente medio vasito de vino blanco y unos poquitos de guisantes. Una vez ha evaporado el alcohol, le he hecho 1 litro de caldo de pescado. Este está muy bueno, es de Lidl. Y le he hecho también medio litro de agua. Si tenéis caldo casero lo podéis poner, siempre es mucho mejor. Pero bueno, así también sale muy bueno
Cuando trabajaba fuera de casa me enseñé a prepararlo así porque no tenía tiempo a hacer yo misma el caldo. Ahora de vez en cuando sí lo hago, pero bueno, como así queda tan bien, tan rico y ha sido de imprevisto, como ya veis he echado también las patatas y ahora lo dejo hervir pues hasta que las patatas estén hechas, como una media hora más o menos, un poquito menos, y ya he hecho las colas de la merluza. En otro caso aparte lo que he hecho es poner unos huevos a hervir para ahora para el final. Y bueno, una vez la merluza ya puesta en la olla, lo dejo como unos 10 o 15 minutos más que hierva a fuego medio bajo. Ahora lo que voy a preparar también son unas bocas de mar. Esto es opcional, podéis echarlo o no, lo que queráis. Aquí a nosotros nos encantan. Y ya por último, echo las bocas de mar, troceo los huevos a trocitos y eso lo tendré ya simplemente 5 minutitos. Y la verdad que el huevo, la yema del huevo lo que hace es que ayuda a espesar un poquito el caldo y de verdad que queda riquísimo. Estos últimos 5 minutos dejo la olla destapada para que ayude a reducir el caldo. Y ya veis, siempre me pasa, tengo la costumbre de hacer comida para todo el bloque. Simplemente con la mitad de pescado y la mitad del preparado para paella hubiera sobrado para nosotros 4. Pero bueno, ya tenemos comida para mi marido y para mí para el día siguiente. Bueno, y ahora ya, una vez acabada la secadora, voy a hacer las camas. No place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me, wrapped up in blankets. Y algo que me trae de cabeza es este cabecero. Se hacen unas manchas amarillas en la parte de abajo que no soporto ver. He probado con un millón de cosas y lo único con lo que mejor se queda es pulverizando un simple quitamanchas. Mientras hago la cama lo voy a dejar actuar y ya os digo, es con lo único que se queda blanco. Esto es algo ya que me toca hacer día sí, día no. Estoy buscando alguna funda que me guste para ponérsela, pero bueno, de momento aún no he encontrado nada que realmente me guste. Y ahora ya simplemente le doy un poquito con la bayeta y ya os digo, pues con esto lo voy aguantando. Blankets under the sheets, lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table, lazy kisses we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. Y ahora ya me paso a la habitación de mi hija. Para mí, mi gran manía son las camas. Tienen que estar bien hechas, como a mí me gustan. Por eso a veces cuando hacen mis hijos la cama, tengo que ir yo a arreglarla. Ya sé que no está bien, pero bueno, es algo que me puede. El ver una cama bien hecha parece que ya aunque la habitación esté sin limpiar, cambia la percepción de cómo la ves. Love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me, wrapped up in blankets under the sheets, lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Lazy weekend, it's a lazy weekend, just you and me. In this lazy weekend, we're wild and free. Y lo que más me gusta para perfumar mi casa son los ambientadores naturales. En las habitaciones me gusta poner el aceite de eucalipto
porque, no sé, me da una sensación de frescor. El que estoy utilizando ahora es el de la Casa de los Aromas, que la verdad que huele muy bien. Y ahora sí, ya estamos todos en casa. Aquí llegan todos sobre las 3 casi media, así que en mi casa se come tarde. La verdad que yo podría comer antes, pero bueno, es un momento para comer en familia, así que aunque se me haga tarde, porque la verdad que acabo de limpiar la cocina sobre las 4 y pico, pero bueno, un momento para compartir me merece la pena. Y ya una vez hemos recogido todos la mesa, porque de aquí no se levanta nadie hasta que no esté todo recogido, ya acabo de hacer yo lo último, porque esto la verdad es que me gusta hacerlo a mí. Y una vez la cocina limpia y lista para volver a utilizar, voy a hacer un mousse de chocolate que llevaba tiempo mi hija pidiéndome y que bueno, a todos nos encanta y os digo que está buenísimo, además de ser súper fácil. Simplemente llevas 7 huevos y una tableta de chocolate de 200 gramos. Yo el chocolate he utilizado el de postres, pero podéis utilizar el chocolate que queráis. Solo hay que separar las claras de las yemas y montar las claras a punto de nieve. En un cazo, mientras tanto, deshacéis el chocolate y las 4 yemas, solo 4, y vais moviendo para que no se queme el chocolate hasta que esté el chocolate completamente derretido.
Una vez derretido el chocolate, lo pasáis a una fuente y vais añadiendo las claras poco a poco con movimientos envolventes. Ya veis que no necesita nada más, que no lleva azúcar, simplemente el azúcar que pueda llevar el chocolate, y de verdad que os digo que esto queda espectacular. Además de ser el postre más fácil que he visto. Y ahora sí, mi momento favorito del día, la hora del café. Normalmente lo tomo con mi marido, pero bueno, hoy tenía que irse a pasar la ITV. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya motivado, que os haya entretenido. Espero de verdad que os haya gustado. Que ya sabéis que os quiero un montón. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao.